Bienvenidos a la tercera y última clase de patología hepática. En la primera clase habíamos hablado sobre patología hepática focal de naturaleza benigna, en la segunda clase sobre patología hepática focal de naturaleza maligna, y hoy nos vamos a abocar a la patología hepática difusa, infiltrativa como la esteatosis y la hemocromatosis, y también vamos a hablar sobre cirrosis hepática e hipertensión portal. El hígado graso o estetosis se define como el acúmulo de grasa macrovesicular en el hígado que excede el 5 al 10% del mismo. Es una entidad que abarca un espectro de alteraciones hepáticas que van desde la esteatosis, esteatohepatitis, hasta cuadros de fibrosis e incluso cirrosis. Está asociada por lo general a estados de obesidad, malnutrición, alcoholismo, diabetes, hepatitis y el uso prolongado de corticoides. Usualmente es asintomática, aunque el paciente puede llegar a referir molestias o dolor en el hipocondrio derecho. Al examen físico podemos encontrar hepatomegalia y en estudios de laboratorio alteración de la función hepática. Podemos clasificar la esteatosis en leve, moderada o severa según el grado de visualización de estructuras u órganos que vamos a tomar como referencia, como es el caso del riñón derecho, que está por debajo del hígado, el grado de visualización del diafragma, que recubre la cara posterior-superior del hígado, como así también la visualización de los vasos portales intrahepáticos y de los canalículos biliares. Esta entidad no presenta efecto de masa y se dice que es un proceso reversible. Otra forma de clasificación sería de acuerdo a la presentación en forma difusa, que es la más frecuente, donde abarcaría la mayor parte del hígado, o esteatosis focal, que se da por lo general en la porción periportal del segmento 4, fosa vesicular, como también en los márgenes hepáticos. Esta distribución focal de la infiltración grasa se dice que estaría en relación a las diferencias locales de irrigación en las distintas zonas del hígado. Vamos a poder apreciar en el ejemplo de la izquierda, en una ecografía de un hígado normal, y en el ejemplo derecha, cierto grado de infiltración grasa. Nosotros sabemos que el ultrasonido, una vez que sale del transductor, va a ir sufriendo cierta atenuación a medida que atraviesa las estructuras como la piel, el celular subcutáneo del paciente, la capa muscular u órganos macizos como el hígado. En condiciones normales, a pesar de esa atenuación normal que sufre el ultrasonido, yo puedo ver en un hígado normal la superficie, puedo ver la porción distal, que es donde menos ultrasonido llega, la puedo ver con claridad, puedo ver esta línea ecogénica que corresponde al diafragma, que rodea al hígado, puedo ver los vasos intrahepáticos, los canalículos biliares. Además, puedo ver que la ecogenicidad en condiciones normales del hígado es muy similar a la ecogenicidad del riñón que se encuentra por debajo. Al contrario de lo que sucede en un hígado que presenta grasa en los hepatocitos. Como la grasa no es buen transmisor del ultrasonido, se va a producir una mayor atenuación. Si hay mayor atenuación, el grado de visualización en las regiones más distales del hígado va a ser menor a lo que sucede con respecto al parénquima hepático normal. Por eso, como también tiene grasa, la grasa se ve más ecogénica, voy a ver el hígado más blanco o más ecogénico con respecto al riñón. Y de acuerdo al grado de infiltración grasa, va a ser la correcta o nula visualización de las estructuras intrahepáticas. En este ejemplo voy a ver una mayor infiltración que el ejemplo anterior de grasa en el hígado, porque el hígado lo veo más blanco, y tengo una diferencia marcada con respecto a la ecogenicidad del riñón. Es lo que se conoce como signo del riñón negro o black kidney. En el ejemplo de la derecha, puedo ver que la porción más proximal al transductor o la porción anterior del hígado se ve más ecogénico. Esa ecogenicidad va disminuyendo debido a que se atenúa más el ultrasonido. Y tengo en las porciones más distales menor visualización de los vasos portales. La ecografía tendría una sensibilidad del 89% y una especificidad del 93% para el diagnóstico de esteatosis. La tomografía se dice que tiene una sensibilidad y una especificidad mayor, oscilando el 93%. Así como en la ecografía voy a ver la grasa más ecogénica y voy a tener como reparo al riñón, al diafragma o a los
elementos vasculares y biliares intrahepáticos, en tomografía la grasa la voy a ver más oscura o hipodensa. Y voy a tomar como reparo la densidad del vaso, que en situaciones normales el hígado y el vaso presentan igual densidad. Sumado a que cuando el hígado está más hipodenso por esteatosis, me permite una correcta valoración de los vasos portales e incluso seguir el recorrido de dichos vasos hasta la periferia del órgano, cosa que no sucede o no es tan fácil de ver dentro de un parénquima normal. En el caso superior izquierdo es un corte ecográfico con una esteatosis difusa, porque me está abarcando todo el parénquima hepático, moderada porque hay una marcada diferencia con la ecogenicidad del riñón. En el corte inferior tomográfico, si bien no encuentro el vaso para tomar como referencia, puedo apreciar que en el mismo hígado tengo dos densidades diferentes. El lóbulo hepático izquierdo, que se ve más denso, que tiene una densidad conservada. En esta porción del hígado no es tan fácil de ver los vasos intrahepáticos porque no existe el contraste, digamos, entre las estructuras vasculares y el parénquima normal, a diferencia de lo que sucede en la esteatosis del lóbulo hepático derecho, donde el hígado con grasa se ve más hipodenso y me resaltan los elementos vasculares. Entonces, en condiciones normales dijimos que el hígado y el vaso, igual color, igual densidad. En la esteatosis, la grasa se ve más oscura o más hipodensa. Si yo tomara la densidad del hígado con respecto del vaso, arrojaría una diferencia a favor de aproximadamente 8 unidades Hanfield en el hígado, pero que al ojo humano esa diferencia no es perceptible. Entonces nos quedamos con que el hígado y el vaso en una situación normal tienen la misma densidad. Una diferencia de 25 unidades Hanfield menor del hígado con respecto al vaso haría el diagnóstico de esteatosis. En el ejemplo superior izquierdo tengo el parénquima hepático que tiene el mismo color o la misma ecogenicidad de esta porción del riñón derecho que tengo por debajo del hígado. Son muy similares. Pero el área que está marcada por las flechas me está mostrando un área de mayor ecogenicidad, de bordes definidos, aunque de aspecto geográfico. Esta área corresponde a un área de esteatosis focal. O sea que tengo todo el parénquima del hígado conservado, pero vino y se infiltró un área de grasa llamándose área de esteatosis focal. Al contrario, en la tomografía puedo ver que todo el hígado está más hipodenso con respecto al vaso. Entonces estoy ante la presencia de una esteatosis generalizada o una esteatosis difusa. Entonces un ejemplo de grasa focal y un ejemplo de grasa difusa. En el ejemplo superior derecho, veo el parénquima hepático, que si bien en este corte ustedes no pueden apreciar al riñón para poder comparar las ecogenicidades, puedo ver que en lo que sospecho como parénquima hepático normal me permite la valoración de las estructuras intrahepáticas. Y veo un área ecogénica más blanca, similar a la de la esteatosis, pero que la diferencia, los bordes son convexos. Esta convexidad de esta lesión me hace suponer que es una lesión que vino a ocupar un lugar que no le corresponde, que está ejerciendo efecto de masa. Por supuesto que el efecto de masa es mucho más fácil de valorar mientras uno está realizando en vivo y en directo el estudio ecográfico. Pero ya esa convexidad me hace suponer que en vez de ser un área de esteatosis focal sumado al volumen de la lesión, me hace pensar que es una lesión tumoral con contenido lipídico, o sea que estoy ante la presencia de un probable lipoma. Ese lipoma en la tomografía se va a ver como tiene grasa de aspecto hipodenso. Si ustedes vean cómo el hígado y el vaso tienen densidad normal, me encuentro con una lesión hipodensa. Si yo mido cuántas unidades Hanfield tiene esta lesión, me va a arrojar que tiene unidades Hanfield cerca de la grasa, con lo cual, teniendo ambos métodos de estudio, puedo identificar que se trata de un tumor con contenido lipídico. Si no tuviese exactamente que esta lesión hipodensa tiene unidades Hanfield cerca de la grasa, podría pensar que estoy ante la presencia, de acuerdo a las entidades que venimos viendo en la patología hepática,
Probablemente un quiste hepático que también se ve hipodenso, un hemangioma que sin contraste también se puede ver hipodenso, aunque por lo general son de menor volumen, puede corresponder un tumor, hasta incluso puede ser un absceso, pero para pensar un absceso la clínica sería distinta, por supuesto. Todo hallazgo imagenológico tiene que estar relacionado a la clínica del paciente, al examen físico, a estudios de laboratorio, e incluso a estudios previos para evaluar la cronología de la lesión, para saber si esa lesión ya estaba antes, si permanece del mismo tamaño, si creció en el tiempo o no, cuánto creció, si creció en poco tiempo o si creció en largos periodos. Entonces, todos esos detalles nos orientan a la etiología probable de una lesión, si es benigna o es maligna. En este ejemplo voy a ver que tengo la densidad hepática igual que la densidad epidémica, pero veo que en topografía del lóbulo hepático derecho, en el segmento posterior, me encuentro un área hipodensa de bordes definidos de aspecto pseudonodular. Esto correspondía a un área de esteatosis focal, o sea, que tengo todo un parénquima normal, y justo en un área vino y se depositó grasa, y adoptó esta morfología. Nunca se sabe de qué forma, no existe una regla de qué forma se puede hacer el depósito, porque así como vimos en el ejemplo anterior, esta área de depósito graso en forma de aspecto geográfico de mayor volumen, acá tengo un área de aspecto pseudonodular hipodensa que terminó siendo un área de esteatosis focal. A la inversa de lo que sucede acá, tengo en este ejemplo la densidad de todo el hígado ligeramente menor con respecto a la del vaso. O sea que tengo una infiltración difusa del hígado. Y me permite ver que en topografía del lóbulo hepático derecho hay un área hiperdensa de bordes definidos, que terminó siendo un área de parénquima normal, que no contenía grasa. En el ejemplo inferior tengo un parénquima difusamente infiltrado por grasa, que tiene menor densidad con respecto al vaso, y también tengo, igual que en este otro ejemplo, un área nodular densa, pero esta, a diferencia del área de parénquima normal, terminó siendo una metástasis de un tumor de páncreas. Entonces, entre una y otra es totalmente indistinguible. No puedo hacer la etiología solamente con la tomografía. Las dos se ven como áreas nodulares hiperdensas, inmersas en un hígado hipodenso. Gracias a que el hígado está hipodenso, una lesión hiperdensa se hace mucho más fácil de ver. Si la lesión fuese hipodensa, no sería tan fácil de ver. ¿Por qué? Porque se encontraría inmersa en un fondo hipodenso, que es como lo que sucede al ver las estrellas de noche. Es fácil, pero verlas de día es mucho más difícil. En estos casos donde yo tenga la duda, tanto en esta área de lesión hipodensa o un área hiperdensa inmersa en un área de tejido infiltrado de grasa o estatosis difusa, necesito llegar a la etiología con otro estudio como ser la resonancia. ¿Por qué? Porque la resonancia tiene secuencias especiales donde me permite una correcta valoración y distinguir lesiones con contenido lipídico. Entonces, esta lesión que nosotros veíamos en una tomografía como un área hipodensa pseudonodular, tras las secuencias en T1 convencionales, donde la grasa, ¿no es cierto?, no tiene, no es una secuencia sensible para ver contenido graso, no tiene ningún tipo de traducción, es más, no se ve. Pero en secuencias en T1 especiales, que se llaman fuera de fase, la lesión con contenido lipídico disminuye su intensidad haciéndose hipointensa. En este otro ejemplo, pasaba lo mismo. En un corte tomográfico se veía una lesión hipodensa en una porción bien inferior del hígado, por eso veo solamente una cuña aquí o un pedacito de la porción más inferior del parénquima hepático del lóbulo derecho. Entonces, en tomografía la veía hipodensa, pero no podía llegar al diagnóstico. En secuencias en resonancia con supresión grasa, manifiesta, ¿no es cierto?, disminución de la intensidad, viéndose hipointensa. Pero en secuencias en T1 fuera de fase, con respecto a la secuencia en T1 en fase, la lesión cae su intensidad,
viéndose característicamente lesiones con contenido lipídico hipointensas en secuencias en T1 fuera de fase. Al contrario, si yo veo un hígado que está marcadamente hipodenso en una tomografía, en la resonancia en secuencias en T1 fuera de fase se va a ver todo el hígado hipointenso, al igual de lo que sucede acá. En fase cae la señal en fuera de fase, marcándome de que es un hígado esteatóxico de manera difusa porque tiene una caída de la señal o se ve marcadamente hipointenso en la secuencia fuera de fase. Para resumir, la grasa en ecografía se ve más blanca o ecogénica. En tomografía la grasa se ve más oscura o hipodensa. Podemos tener un hígado normal y una zona, ¿no es cierto?, de esteatosis focal que me quede una duda diagnóstica. O puedo tener todo un hígado esteatóxico y un área de mayor densidad que corresponde a un área de parénquima conservado y que es totalmente indistinguible de diferenciarlo de lesiones tumorales de otra etiología. Entonces le pido ayuda a la resonancia, y la resonancia tiene la secuencia T1 en fuera de fase que me marca como hipointensas las lesiones con contenido lipídico. La segunda entidad hepática de distribución difusa e infiltrativa es la hemocromatosis. La hemocromatosis consiste en un depósito excesivo de hierro en las células del parénquima del hígado, principalmente, aunque también puede afectar el páncreas, tracto gastrointestinal, riñón, glándulas endocrinas y también el corazón. Pero sobre todo, ¿qué tiene la hemocromatosis primaria? Que me provoca daño o lesión del órgano. La hemocromatosis primaria asienta principalmente en personas entre los 40 y 50 años. Su causa es idiopática o genética. Se produce un defecto en la mucosa intestinal que produce mayor absorción de hierro. Estos pacientes terminan desarrollando fibrosis y cirrosis. Dichos estados predisponen a la aparición del hepatocarcinoma. Clínicamente se manifiestan por cuadros de hiperpigmentación cutánea, diabetes, hepatomegalia, alteraciones endocrinas varias. También si afecta a nivel cardíaco puede manifestarse con arritmias e insuficiencia cardíaca congestiva, hasta terminar en una miocardiopatía dilatada. Este cuadro presenta una gran morbilidad. Normalmente el hígado en condiciones normales tiene una densidad aproximadamente de 40 unidades Hanfield. Cuando el hígado presenta depósito de hierro excesivo, esta densidad aumenta, con lo cual una densidad mayor, viendo más de 70 unidades Hanfield, es altamente sugestiva de hemocromatosis. Así como la grasa hace que el hígado sea más oscuro o hipodenso con respecto al vaso, el hierro hace que el hígado se vea más blanco o hiperdenso con respecto al vaso, o sea, que lo contrario a la grasa. La hemocromatosis secundaria o hemosiderosis es el depósito de hierro también, pero ya no en el parénquima hepático, sino en el sistema retículo endotelial, o sea que en las células de Kupffer del hígado, en el vaso y en los ganglios. Y a diferencia de la hemocromatosis primaria, cursa sin lesión del órgano. Estos pacientes son pacientes que presentan la misma clínica que la hemocromatosis primaria, pero son pacientes más jóvenes. Y se da en casos, por ejemplo, de anemia crónica, donde los pacientes necesitan múltiples transfusiones de sangre. Otras causas serían la cirrosis o el incremento exógeno de hierro en la ingesta. El diagnóstico definitivo se hace con la biopsia hepática. Así como podemos inferir que existe un cuadro de depósito de hierro por tomografía porque lo vemos más hiperdenso, la resonancia tiene mayor sensibilidad que la tomografía. Es un estudio que a su vez es no invasivo y permite cuantificar la sobrecarga de hierro en el hígado independientemente de su causa. ¿Cómo? Porque nos va a mostrar que el hierro se traduce en una marcada hipointensidad en secuencias ponderadas en T2,
e hipointensidad en secuencias ponderadas en T1, en las secuencias especiales que se llaman en fase. El índice de intensidad de señal del hierro medido en el hígado comparado con el índice de intensidad del músculo o comparando el índice de intensidad del hígado con la grasa, se correlaciona de forma precisa con la concentración hepática del hierro o con el nivel sérico de la ferritina. Por lo cual se dice que la resonancia es un excelente método de diagnóstico para esta patología. Ahora, ¿por qué tampoco la tomografía sería fidedigna? Porque hay otras entidades que pueden producir un incremento de la densidad del hígado, como el caso de las enfermedades por depósito de glucógeno, pacientes tratados con antiarrítmicos como la amiodarona, o la enfermedad de Wilson. Estas entidades producen un aumento de la densidad hepática. Y acá tenemos el ejemplo de un paciente que ha tenido tratamiento con amiodarona y al hacerse la tomografía vemos una hiperdensidad del hígado en comparación a la densidad normal del vaso. Entonces, este cuadro podría confundirse con una hemocromatosis primaria, donde en la hemocromatosis primaria no hay afección o no hay un aumento de la densidad del vaso. En cambio, en la hemosiderosis, como hay depósito de hierro tanto en el hígado como en el vaso, vamos a ver un aumento de densidad de ambos órganos. Y el uso del sorotrast o dióxido de torio puede llevarnos a hacer el diagnóstico diferencial con la hemocromatosis secundaria o hemosiderosis debido a que también produce un aumento de la densidad tanto del hígado como el vaso. El sorotrast es una suspensión que contiene partículas radioactivas y que se utilizó en el año 1930, en la década de 1940, como contraste radiológico en estudios radiográficos. Entonces, dijimos que el depósito de hierro se podía estudiar perfectamente mediante la resonancia. Que la resonancia tenía secuencias especiales marcándonos el depósito de hierro como francamente hipointenso en secuencias T2 y en secuencias T1 en fase. Entonces, en este ejemplo, la estrellita me marca una franca hipointensidad tanto del hígado como también del vaso. Estaríamos en presencia de una hemocromatosis secundaria o hemosiderosis. Así como les mencioné que gracias a la esteatosis en la tomografía, el hígado se veía más oscuro y me permitía detectar lesiones hiperdensas por el excelente contraste, acá se sucede lo mismo. Si yo estoy en una secuencia T2 donde el hierro se ve hipointenso y aparece una lesión hiperintensa, como suele ser el hemangioma o los quistes, esa hipointensidad del hígado va a ser un gran contraste permitiéndome ver perfectamente una lesión blanca o hiperintensa. Por supuesto que para aproximarme al diagnóstico necesitaré utilizar material de contraste endovenoso, donde dichas lesiones tienen un comportamiento típico. Acá es lo que les marcaba. En resonancia, para ver la grasa, utilizaba especialmente las secuencias T1 fuera de fase, viéndose la grasa hipointensa. Al contrario de lo que sucede con el hierro, que la secuencia especial para ver la hipointensidad del hierro es la secuencia en fase o secuencias en T2. La columna de la izquierda son secuencias en fase y la columna de la derecha secuencias fuera de fase. Entonces, ante el depósito de grasa, la grasa cae su señal viéndose hipointensa en fuera de fase. Y el hierro se ve hipointenso en secuencias en fase. En esta resonancia veo que hay una marcada hipointensidad solamente del hígado. Entonces estoy ante la presencia de una hemocromatosis primaria. En cambio, en el ejemplo inferior derecho, hay una marcada hipointensidad tanto del hígado como del vaso. Estaríamos en presencia de una hemocromatosis secundaria o hemosiderosis. La tercera patología difusa
dijimos que íbamos a hablar de la cirrosis. Según la Organización Mundial de la Salud, la cirrosis es un proceso difuso de fibrosis y conversión de la arquitectura normal por nódulos estructuralmente anormales. Las causas, como el alcohol, las hepatitis víricas crónicas, la enfermedad de Wilson, colangitis esclerosante, cirrosis biliar primaria, producirían lesión celular y necrosis, que se manifiesta por inflamación, regeneración y fibrosis. Todo esto constituye el cuadro de cirrosis, que se va a traducir por una alteración de la circulación intrahepática con la consecuente hipertensión portal, mayor colestasis. Puede haber, de acuerdo a esto, mayor lesión celular y mayor fibrosis. Las complicaciones de la cirrosis pueden ser varias: sangrado de las varices esofágicas, signos de hipertensión portal marcada, la aparición sobre un hígado cirrótico del hepatocarcinoma, o terminar incluso en un fallo hepático. El rol del diagnóstico por imágenes sería valorar el tamaño del hígado, la presencia de los ciertos grados de cirrosis hasta la aparición de los nódulos anormales de regeneración, valorar la hipertensión portal y sobre todo detectar el probable hepatocarcinoma que se pueda desarrollar en estos casos de cirrosis. Vamos a poder apreciar en el corte izquierdo ecográfico un hígado normal, donde puedo ver que la superficie del hígado es lisa, es homogénea, una correcta valoración de las estructuras intrahepáticas. Pero en un cuadro, por ejemplo, de cirrosis inicial, donde todavía no hay colapso o disminución del lóbulo hepático, ¿qué puedo ver? Que la ecoestructura es grosera, ya no es una superficie lisa como en un hígado normal, sino que es una ecoestructura grosera, que alternan áreas de distintas ecogenicidades que se deben a depósitos de grasa y áreas de fibrosis. Ahora bien, ya cuando existe una cirrosis marcada o avanzada, tengo el típico patrón, que es la redistribución del volumen a expensas de una disminución del lóbulo hepático derecho, una disminución del lóbulo medial del lóbulo hepático izquierdo, con hipertrofia del lóbulo caudado. La ecoestructura es grosera, como les mencioné, y ya puede empezar a verse los nódulos regenerativos. Dichos nódulos pueden ser menores a 3 milímetros, lo que se conoce como cirrosis micronodular, o mayores a 3 milímetros, incluso hasta centímetros, lo que conocemos como cirrosis macronodular. Podemos objetivar la presencia de los signos de hipertensión portal, como son las varices esofágicas, la presencia de líquido en cavidad abdominal, que se denomina ascitis, aumento del volumen del vaso, la esplenomegalia, o la repermeabilización de la vena umbilical. En cuadros de cirrosis avanzada, en este corte ecográfico puedo apreciar una irregularidad de la superficie del hígado, la ecoestructura, ¿no es cierto?, francamente heterogénea o grosera, y la presencia de abundante líquido anecoico rodeando el parénquima hepático, o sea, la ascitis. En la cirrosis micro y macronodular, tenemos el ejemplo del lado izquierdo, es una cirrosis micronodular, y el lado derecho, macronodular, nódulos más de 3 milímetros de mayor volumen. Podemos apreciar un aumento del volumen del vaso, una esplenomegalia, en ambos, tanto en la tomografía como en la resonancia. Se dice normalmente que los nódulos son isodensos, o sea que de igual densidad al parénquima hepático sobre el que asienta, y que debido a la irrigación venosa que presentan, pueden realzar de igual manera que el hígado normal. A veces los nódulos pueden ser hiperdensos cuando presentan en su contenido hemosiderina. ¿Por qué? Recuerden que el hierro, en la tomografía, lo veíamos más blanco o más hiperdenso. Si tengo nódulos, ¿no es cierto?, que son hiperdensos o isodensos, cuando va a administrar material de contraste, estos nódulos pueden realzar de cierta manera hasta hacerse isodensos también con el parénquima, y el grado del realce del parénquima va a ser heterogéneo, el parénquima normal. ¿Por qué? Porque está alterada la vasculatura normal del hígado, entonces el realce no va a ser homogéneo, sino que va a ser heterogéneo. En resonancia, normalmente se dice que los nódulos de regeneración son hipointensos en T1 e hipointensos en T2. Salvo
que estos nódulos presenten depósitos de hierro, con lo cual los veremos francamente hipointensos en la secuencia especial donde se ve el hierro, que es en la secuencia T1 en fase. En el ejemplo de la derecha veo en un corte ecográfico la superficie del hígado toda lobulada o abollonada, los nódulos de mayor volumen, ¿sí? Y en el corte tomográfico puedo apreciar la presencia de líquido rodeando el hígado, una estructura macronodular con la superficie abollonada e incluso la retracción de la cápsula. En el proceso de cirrosis existen áreas de fibrosis, muchas veces en forma de cuña, y otras veces rodeando bien a los nódulos regenerativos. La fibrosis se ve en tomografía como áreas hipo o isodensas, pero que cuando administramos el material de contraste endovenoso, realzan con contraste en la fase tardía, haciéndose más densos. Entonces podemos ver que las zonas de las flechitas negras me están marcando áreas de fibrosis realzadas con contraste endovenoso en fases tardías. Y en la resonancia, la fibrosis la veíamos, como hablamos en otros capítulos de patología hepática, hipointensa en T1 e hiperintensa en el T2. En este ejemplo tengo el mismo caso, pero en una secuencia sin contraste y una secuencia con contraste. Puedo observar en ambos la hipertrofia del lóbulo caudado, el colapso del lóbulo hepático derecho, la superficie irregular, la presencia de los nódulos, la presencia de líquido rodeando el hígado, o sea, la ascitis, y el grado de esplenomegalia. En este corte se ven nódulos que son un poquito más densos que el parénquima normal. ¿Por qué? Porque tienen hierro. Entonces, siempre que los veamos más densos, pensemos que los nódulos son nódulos sideróticos. Y en tomografía con contraste vemos el segmento lateral que está bien, francamente hipertrófico, y que esos nódulos pueden hacerse isodensos con el parénquima que los rodea. En este ejemplo, como dijimos que hay una alta asociación de hemocromatosis con cirrosis, vamos a observar en una secuencia en T1 en fase, que como este hígado tiene hierro, se ve francamente hipointenso en la secuencia en fase. Y los hallazgos propios de la cirrosis, como es la superficie nodular, la disminución del volumen del lóbulo hepático derecho, lo que nos sugiere una hepatopatía crónica. Signos de hipertensión portal que podemos llegar a observar, vemos los nódulos densos que corresponden a la repermeabilización de la vena paraumbilical, y en el corte a nivel del tórax, rodeando al esófago, que es esta estructura que contiene aire, otras estructuras densas que corresponden a dilataciones venosas paraesofágicas. Resumiendo, la grasa en ecografía se ve blanca o ecogénica. La grasa atenúa el ultrasonido, con lo cual me dificulta la correcta valoración de las estructuras vasculares y biliares intrahepáticas. Cuando la vamos a comparar a la grasa en tomografía, vamos a tener en cuenta siempre como reparo el vaso. Y la grasa en tomografía se ve más oscura o hipodensa. O sea que blanca y ecogénica en la ecografía, y hipodensa u oscura en tomografía. Cuando haya situaciones donde tenga áreas de estatosis focal que me generen dudas acerca de si puede ser una etiología tumoral o otra naturaleza en esa lesión, o un parénquima infiltrado totalmente por grasa que se ve más oscuro o hipodenso, y vea un área más hiperdensa que también necesita distinguir si es una lesión tumoral o no, le pido ayuda a la resonancia. La resonancia tiene secuencias especiales para ver lesiones con contenido graso que se van a manifestar hipointensas en secuencias T1 fuera de fase. En cuanto al hierro de la hemocromatosis o la hemosiderosis, esta sustancia se ve con mayor densidad en tomografía, o sea que vamos a ver hígados hiperdensos. Que si es una hemocromatosis primaria, voy a tener solamente un aumento de la densidad del hígado.
Si es una hemocromatosis secundaria o hemosiderosis, va a tener un aumento de densidad tanto de la glándula hepática como del vaso. Existen otras entidades que pueden aumentar la densidad del hígado, como ser el enfermedad de Wilson, la amiodarona como antiarrítmico, o enfermedades con depósito de glucógeno, que me afectan y me alteran, aumentándome la densidad del hígado. O sustancias como el Zolotrust, que me aumenta la densidad no solamente del hígado, sino también del vaso, haciendo el diagnóstico diferencial con una hemosiderosis. Que el hierro tiene una gran sensibilidad para evaluarse mediante secuencias especiales de resonancia para hacer el diagnóstico, más allá de que el diagnóstico definitivo es la biopsia. Entonces tiene secuencias especiales donde el hierro se ve hipointenso en secuencias ponderadas entre 2 y francamente hipointenso en secuencias T1 en fase. Luego, dentro de la patología difusa, hablamos también de la cirrosis. La cirrosis se manifiesta ecográficamente por una ecoestructura grosera en estadios iniciales, y en estadios más avanzados vamos a tener, en cualquier método imagenológico, los hallazgos típicos que son el colapso del lóbulo derecho, hipertrofia del lóbulo caudado, la aparición de los nódulos, que pueden ser micronódulos o macronódulos, la presencia de ascitis y signos de hipertensión portal. Viéndose los nódulos regenerativos por lo general isodensos o hiperdensos si contienen hierro. Y en resonancia se ven hipointensos en T1 e hipointensos en T2, y si esos nódulos de regeneración poseen hierro, en resonancia vamos a utilizar la secuencia T1 en fase, donde vamos a ver esos nódulos marcadamente hipointensos. Y, por supuesto, siempre tener en cuenta los signos de hipertensión portal. Muchas gracias.